La palabra de Dios dice que usted y yo, los cristianos, los hijos de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es una bendición muy grande para usted y para mí saber que sí estamos en el mundo, pero que nosotros tenemos una residencia celestial preparada para cada uno de nosotros. Pues sí, pero también hay otra cosa. Estamos en el mundo. En este mundo donde tenemos aflicciones, donde tenemos circunstancias, donde nos encontramos con una nueva oportunidad cada día de dar testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios. Absolutamente en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros hermanos en la fe, evidentemente, cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿no? Y como estamos en el mundo, también tenemos que hacer cosas que están establecidas para el mundo. Usted y yo tenemos que trabajar, mi querido hermano. La palabra también dice que si el que no trabaje, pues que no coma, ¿no? Es para nosotros una necesidad tener que dar un sustento físico, no a nosotros primeramente, a nuestras familias, ¿no? En general, ¿no? Necesitamos trabajar para poder tener un techo, para tener un lugar donde vivir, ¿verdad? Es normal. Cada uno de nosotros, tenemos que cumplir esa función. Pero usted y yo no somos del mundo, ¿eh? Somos de allá arriba. Somos de otro lado, no somos de aquí. Sin embargo, estamos haciendo cosas que forman parte de la naturaleza de la tierra, ¿no? Estamos aquí, tenemos que cultivar la tierra, nos alimentamos, tenemos dificultades, también nos enfermamos, nos recuperamos, etcétera, ¿no? Y en medio de todas estas circunstancias, si usted se fija, mi querido hermano, si usted se da cuenta, siempre en el mundo las cosas son como decir que hay que alcanzar un objetivo en la vida, ¿no? Hablando de ganancias, imaginémonos la palabra ganancia. Usted y yo trabajamos para ganar un sueldo. Una competencia deportiva tiene un ganador, ¿verdad? Y sucesivamente, pues, en la vida, en esta vida natural, sí es verdad que hay que trazarse metas para lograr objetivos, ganar tanto a nivel familiar, ¿no? Incluso a nivel profesional, porque ningún hijo de Dios está peleado, ningún hijo de Dios está peleado con el conocimiento y con la cultura, en lo absoluto. Más bien, debería ser una meta para usted y para mí, alcanzar ese grado de conocimiento para poder alcanzar a aquellos que pues son los sabios de este mundo, ¿verdad? Aquellos que son los entendidos en la materia. Y en general todo es ganar, ¿no? A ver si yo llego primero, esto o lo otro, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista natural, ¿eh? Estoy hablando desde el punto de vista natural. Pero también quisiera preguntar yo, nosotros, usted y yo, que somos hijos de Dios, ¿no nos gustaría ganar seguridad? ¿Seguridad en qué? Seguridad de que usted y yo cada día, donde quiera que vayamos, estamos respaldados por nuestro Dios Todopoderoso en cualquier circunstancia. Confianza. ¿No nos gustaría ganar confianza de saber que cuando usted y yo nos levantamos cada día, mi amado hermano, y doblamos nuestras rodillas para presentarnos delante de nuestro Dios, tenemos una seguridad y confianza para poder orar y saber que tus oraciones y que mis oraciones son escuchadas y que no tienen ningún tropiezo delante del trono de la gracia y que el Señor se regocija sabiendo que su Hijo cada día dobla sus rodillas reconociendo sí sus imperfecciones, reconociendo las circunstancias, porque para eso usted y yo cada día tenemos que doblar las rodillas. Acuérdese que usted y yo somos pecadores redimidos por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. No somos perfectos, pero estamos en un camino de perfección.
Y por eso hay necesidad de que usted y yo nos pongamos a cuenta continuamente con nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? Imagínese ganar esa seguridad, ganar esa confianza, ganar esa preciosa comunión con Dios. Esa preciosa comunión que le permita estar descansado y tranquilo, aún en medio de las tormentas. Hace muchos años que no cantan aquella canción, ¿verdad, pastor? Esta canción de Yo quiero tener en medio del paz en la tormenta, era así, ¿no? Es una canción muy antigua, ¿sí? Es una canción muy antigua, pero yo creo que casi todos los que estamos aquí somos cristianos desde muchos años y en algún momento la habremos escuchado. Yo recuerdo que cuando escuchaba esa canción que decía Yo quiero tener paz en la tormenta, me preguntaba yo mismo, estaba acabado de convertir al Señor y decía yo, pero ¿cómo vas a tener paz en la tormenta? ¿No? ¿Cómo vas a tener paz en medio de circunstancias difíciles? ¿No? Imagínese usted ganar eso, ¿no? Obtener eso, ese logro, esa victoria, de tener seguridad, de tener confianza, de tener esa comunión con Dios. Ya no estamos hablando de las mismas ganancias del mundo, ¿verdad? Ya no estamos hablando de las cosas que se ven en el mundo. Ahora sí le voy a pedir a mi hermano Nahún que ponga el título que le he puesto a este pequeño mensaje, que viene de parte del Señor primeramente para mi vida y después para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Las ganancias del amor. Suena muy bonito, ¿no? Las ganancias del amor. Los voy a invitar, mis queridos hermanos, que me acompañen al libro del apóstol Juan, al primer libro de Juan. Vamos a ir al capítulo número 3 y vamos a leer desde el versículo número 11. Bien, lo tienen mis hermanos ahí. Bueno, voy a ver si lo leo aquí porque yo soy medio cegatón. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos. Este es el último, nos hemos equivocado, es el primer libro de Juan, capítulo número 3, desde el versículo número 11. Sí, correcto, es correcto, sí. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Hace una pregunta ahí. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Escuché esto, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Luego dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora? Es una pregunta. Luego dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ahora escuchad, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en él, en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios
y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dejémoslo ahí. Amén. Mis amados hermanos, hemos leído un texto que está hablando del amor, pero también dentro de todo esto hay que analizar muchísimas cosas que el apóstol está diciendo. ¿Saben? Hay 4 categorías de vida o 4 formas de vida, 4 formas de llevar la vida, ¿no? Voy a ir mencionando por la más baja. Voy a ir comenzando a mencionar por la más baja. Quizás una que podríamos decir nosotros que es terrible, que es tremenda, que puede ser lo peor. Pero les voy a decir una cosa. Esta categoría de vida, esta forma de vida, no está libre de las clases sociales, ni de los grados de educación ni de cultura. La podemos encontrar en cualquiera de estas áreas. Tanto como que si lo encontramos en la persona que no ha tenido la más mínima educación, como en aquel que está lleno de conocimiento y de cultura. Bien, la primera categoría, escuche bien que suena muy, muy fuerte, el asesinato. La primera categoría, la primera forma de vida que podemos encontrar en medio de la humanidad. La palabra de Dios dice en el versículo 11 y 12 que hemos leído, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primero comienza diciendo que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Ahí pone un signo de interrogación. ¿Por qué causa le ha matado, no? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Lo dejamos ahí. El asesinato. ¿Saben ustedes que este primer crimen que se cometió en la tierra, podemos clasificarlo, podemos identificarla como un problema religioso? Caín odiaba la religión que profesaba Abel. No soportaba las obras de justicia de Abel. Y en un momento determinado cometió el crimen. Porque ¿qué entró en el corazón de Caín? En el corazón de Caín había envidia, había odio, había resentimiento. Y terminó cometiendo un crimen horroroso. Y pensemos y transportémoslo a la realidad que vivimos hoy en día. ¿Por qué he mencionado que esta primera categoría de vida la podemos encontrar, mis queridos hermanos, en todas las clases sociales? Porque dígame usted, ¿quién está operando en el corazón de aquellos altos dignatarios que empiezan las guerras? ¿Quién está operando en el corazón de aquellos que venden armas para enfurecer más las guerras y que haya un negocio de venta de armas, por ejemplo, indiscriminado para lucrarse y para obtener bienes materiales a costas de la vida de seres humanos que la pierden en grandes cantidades, por miles? ¿Quién opera en el corazón también de un hombre que se dedica a robar en una esquina de un barrio pobre de una ciudad cualquiera? ¿Quién opera en el corazón de los narcotraficantes? ¿Quién opera en el corazón de toda la gente que hace el mal en esta tierra? Y si usted se fija y se da cuenta, pertenecen a todas las clases sociales.
porque bien puede ser un asaltante de una esquina, como puede ser una persona muy importante que da una orden que determina que miles de personas puedan morir, por ejemplo. Este es el primer nivel de vida y está metido en medio de nuestra sociedad y muchas veces hasta se justifica el asesinato. El segundo nivel o la segunda categoría de vida o la segunda forma de vivir la vida, el odio. Escuche bien, primero es el asesinato y después el odio. En el versículo 13 y 14 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? En muerte. Ese es el segundo nivel de vida. Es verdad que dentro de la naturaleza del hombre, el mundo está lleno de odio. Es verdad que está lleno de odio. Pero nos podemos preguntar nosotros también, hermanos, ¿y los cristianos podemos tener odio? ¿Es posible que los cristianos tengamos odio? Y podemos razonar y pensar, pero somos cristianos, ¿cómo puedo estar yo lleno de odio? Hermano, el Señor Jesucristo, por algún motivo, le dijo a los fariseos: tumbas blanqueadas por fuera, pero podridas por dentro. Esos eran los religiosos del momento. Yo no estoy diciendo que usted tenga odio, hermano. Yo no estoy diciendo eso. Estoy planteando la pregunta de que ¿puede existir o no puede existir también odio dentro de los que somos llamados hijos de Dios? Dice la palabra aquí claramente que el que se mantiene en una actitud de odio al hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. ¿Es posible que el odio pueda existir en medio de nosotros? Este es el segundo nivel de vida. Si hay odio en nuestro corazón, debe decirle una cosa, hermano. Dios lo apunta como si fuera muerte, como si fuera un asesinato. Así que estamos cometiendo el mismo crimen que han cometido aquellos que lo han llevado a la realidad, porque usted ya lo lleva en su conciencia. Usted y yo. Estoy hablando, vamos a hablar así de esta manera, ¿no? No vamos a... ¿Es posible que los cristianos podamos tener odio? ¿No? Sí, sí es posible. Sí es posible. Pero cuidado. Hay una solución para resolver ese problema. Hay una solución. ¿No? Vamos a seguir. Dice aquí, Jesús dijo: oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoja, bueno, no es completo el versículo, en contra de su hermano, culpable de juicio es. Así que hemos de tener mucho cuidado referente a esa situación. El tercer nivel tampoco es que sea muy, o el tercer forma de vida tampoco es que sea muy maravillosa, pero yo creo que es la forma más corriente que se puede encontrar, sobre todo en el mundo. ¿Y por qué no también podría ser posible? Si usted y yo estamos siendo tratados por el Señor Jesucristo, es normal que nos vayamos limpiando día a día de circunstancias, y para eso es la palabra de Dios, para que usted y yo seamos limpios cada día, purificados, para que podamos ser edificados, para que podamos ser restaurados, sanados, ¿no? Hablo de manera general, hermanos, hablo de forma general. La indiferencia. Ese es el tercer aspecto. Y en el versículo 17 leemos: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo va a morar el amor de Dios en una persona que ve tener necesidad de su hermano? Hermano, saber hacer el bien y no hacerlo también nos es contado por pecado. Alguien puede decir: bueno, yo no tengo odio,
tampoco he matado a nadie, no he matado a ninguna persona. Yo vivo mi vida y a los demás, pues que vivan su vida. Yo vivo la mía y los demás. Pero ¿y cuando hay sufrimiento y cuando hay angustia? ¿Un hijo de Dios debe o no debe acudir al hermano que está en peligro y al hermano que está en necesidad? ¿Debe ser así o no debe ser así? Es correcto que debe ser así, ¿verdad? Pues ese es el tercer nivel de vida, hermanos. Pero el tercer nivel de vida, los tres aspectos los he traído a la iglesia, pero es normal que estén en el mundo. Al decir los he traído a la iglesia porque he querido confrontarnos a nosotros mismos, si puede ser posible que estando nosotros aquí, podamos tener, bueno, el primer aspecto puede ser un poco difícil de encontrar, pero es posible que tengamos odio, es posible que tengamos indiferencia. Ahora sí vamos a hablar de lo que, miren, esto ha sido como una introducción para que podamos razonar qué es lo que hay allá afuera o qué es lo que podemos nosotros traer de allá afuera y no nos damos cuenta, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de esta categoría de vida, de esta forma de vida que a usted y a mí nos tiene que competir, nos tiene que hacer competencia, o sea, realmente es lo nuestro, el amor de Dios en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Es el amor del Dios Todopoderoso, ¿sabes? Debo decirle, mi amado hermano, que el amor del mundo está tergiversado. El amor de Dios es perfecto. Y ¿sabe? Yo buscaba una analogía y recordaba yo que cuando un manantial, aquellos manantiales que nacen en las altas montañas, ¿no?, de un agua cristalina y pura, ¿no?, tienen que bajar, evidentemente bajan, entran a diversas corrientes, se unen con las aguas de los ríos, etcétera. Y conforme van atravesando estas travesías hasta que llegan a las desembocaduras del océano, se va ensuciando poco a poco esa agua. Pero arriba era cristalina, ¿verdad? En aquel manantial era cristalina, era pura. Hay propagandas que hablan de agua embotellada que viene del manantial de por aquí, del manantial de por allá, haciendo alusión a que se trata de un agua totalmente limpia y pura, ¿verdad? Ninguna analogía va a ser perfecta, pero es así como es el amor de Dios. El amor que viene de Dios es perfecto, pero el amor humano es un amor egoísta. Yo te doy si tú me das. Si ya no me das, yo no te doy tampoco. El día que ya no me saludaste, ya no te saludo. El día que esto, el día que lo otro, y sucesivamente en una continua. Y así es el amor que... Pero ¿qué es el amor realmente? El amor de Dios. Vamos a darle varios significados. ¿Sabe, hermano? El amor es la más grande virtud. Es la más grande virtud de todas. De hecho, debo decirle, y cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, ¿quién encabeza la lista? El amor. Es la más grande de todas las virtudes, mis queridos hermanos. No hay nada que pueda superarlo. Y vamos a confirmarlo con la palabra del Señor. Es verdad que estamos en el libro de Juan, la primera carta de Juan, pero vamos a pasarnos un momentito a la carta por excelencia que habla del amor. Ya el hermano Nahum lo sabe, Primera de Corintios capítulo 13. Y vamos a leer el versículo solamente el número 1 y el número 2, nada más. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Regresemos al primer versículo, hermano. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿De qué me sirve a mí traer un mensaje al pueblo de Dios si no tengo amor? ¿De qué me sirve a mí, o puede servirle a cualquiera, pero a cualquiera que hable y que predique la palabra del Señor, predicarla pero no tener amor?
Seguimos, hermano, el versículo número 2. Dice el número 2. Y dice, y si yo tuviese profecía y entendiese los misterios y toda la ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Vuelve a repetirlo, o sea, ¿de qué me sirve ser un conocimiento, tener un alto conocimiento en la palabra del Señor? ¿De qué me sirve predicar? ¿De qué me sirve llevar la palabra, ir por ahí, si no tengo amor? No me sirve de nada, hermanos. No sirve absolutamente para nada. El amor es la virtud más importante que existe, porque Dios es amor. Dios mismo es amor, ¿no? El amor también es el más grande mandamiento. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40, le preguntaron, Jesús le dijo, bueno, debo decirles que esto lo he cogido ahí porque tiene un contexto. Sí, exactamente, sí. Tiene un contexto. Fíjense ustedes cómo perseguían a Jesucristo. Eran los fariseos los que les preguntaban ahora al Señor y le iban a hacer estas preguntas. Pero anteriormente habían sido los saduceos que no creían en la resurrección. Los que le habían preguntado, le habían hecho otra pregunta. El Señor tenía una respuesta para todo. No había quien se pueda quedar sin su respuesta, ¿no? Y dicen los fariseos, porque les tocaba su turno, les tocaba el turno a ellos, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? El más grande, ¿eh? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, mi amado hermano. Es el más grande mandamiento. El amor es la más grande virtud. Es el más grande mandamiento. El amor también es el más grande testimonio. Y ahora los voy a invitar que vayamos al versículo 18, sí, del libro que estamos leyendo en este momento. Al versículo número 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muchos podemos llevar en nuestro coche puesto un corazoncito, un pescadito, somos pescadores de almas. Ponemos en la puerta de nuestra casa otro pescadito, o un Dios te ama, etcétera. En la cocina ponemos etcétera, por aquí, por allá, ponemos por todos lados. Hay gente que lleva poniendo hasta en el baño, pone Dios te ama el Señor, y lo pones a Isaías, etcétera, y lo pone, bueno, pone versículos por todos lados. ¿Sabes qué me recuerda? Los maestros de la ley cuando llevaban en la frente puestas todas las filacterias, todo lo que eran los libros de la ley. Pero ¿sabe, hermano? Sinceramente, es que la santidad, mi querido hermano, no es una escarapela, ni un logotipo, no. O sea, no es para llevarla así, la santidad es para demostrarla con nuestro testimonio verdadero, con la vida que usted y yo demostramos cada día, primeramente en nuestra Jerusalén, que es de donde va a nacer para que usted pueda moverse también en los alrededores, su vecino, el que vive enfrente, en su trabajo y en cada lugar donde usted va, sea testimonio vivo de que Dios habita en usted, de que la gente pueda preguntarse qué es lo que tiene esta persona que es distinto a los demás. ¿Qué tiene esta persona? Que no hace falta que vayamos diciendo aleluya, etc. No hace falta, son nuestras obras, nuestra forma de razonar, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestros actos, nuestro dominio propio en circunstancias difíciles en las que cualquier persona podría perder fácilmente los papeles y nosotros, llenos de mansedumbre, llenos de amor del Señor, damos una imagen distinta y para resolver y para encontrar una solución a lo que pueda estarse planteando o la dificultad que nos podamos encontrar. Pues sí, hermano, el amor es el más grande mandamiento, el amor es la más grande virtud. Y el amor también representa el más grande testimonio en su vida y en mi vida, mi querido hermano. ¿Qué le parece a usted eso?
¿Usted cree, hermano, que esto no es motivo como para que digamos, gracias Señor, gracias Padre Eterno, por lo que estás haciendo en nuestras vidas? El amor es más grande, el amor es la más grande motivación que existe. Por amor usted va a predicar el Santo Evangelio. Si no, como dije hace un momento, no sirve de nada. Es por amor a las almas. El Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a Pedro, bueno, ya Pedro en su proceso de restauración, ¿no? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿no? Pedro, ¿me amas? Ya sabemos todo que 3 veces le repitió. Pedro terminó llorando porque él entendía perfectamente lo que Jesucristo estaba haciendo. Estaba restaurando su posición. Lo había negado 3 veces. 3 veces se lo preguntó. Y finalmente rompió a llorar. Pero esa tristeza y ese lloro de Pedro era su restauración, era su sanidad, era prepararlo para el camino que él iba a seguir de ahí en adelante, ¿no? Y le dice, apacienta mis ovejas. Y ahora usted y yo, mi querido hermano, esta pregunta nos la podemos plantear. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Porque hemos dicho que el amor es la más grande motivación que existe. ¿Nos motivan las ovejas o nos motiva a apacentar las ovejas? Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿eh? Si nos motivan las ovejas, usted y yo estamos dentro del correcto camino. Porque es el amor al prójimo el que lo va a mover a usted para que vaya a predicar el Santo Evangelio a donde quiera que Dios lo lleve, en el calzado del apresto de su Santo Evangelio. Pero si lo motiva el apacentar las ovejas, entonces ya cambia la circunstancia, porque entonces nosotros estamos siendo motivados por circunstancias ajenas a lo que es realmente la voluntad de Dios. Queremos ser vistos, queremos ser reconocidos, que la gente diga. El pastor dice que nos den palmaditas en la espalda, siempre dice el pastor, que nos den, ¿no? Le gusta que te digan qué bien lo hiciste, o qué bien lo estás haciendo, qué grande eres, qué maravilloso eres, qué buen predicador eres, qué buen músico eres, etcétera, lo que sea, ¿no? En el área que estemos sirviendo, ¿verdad? Hay una diferencia. O nos gusta apacentar directamente las ovejas, o nos gusta hacer toda la faena de los alrededores, que es ya la floritura. ¿Nos gustan las ovejas realmente? ¿Estamos llenos de amor por el hermano, sin acepción de personas, sin acepción de color, raza, etnia, etcétera? Estamos por cada uno sabiendo y entendiendo que cada alma representa lo más precioso y lo más valioso, porque para Dios lo es. Esa es la verdadera motivación y eso representa el amor de Dios. Son varios aspectos, ¿verdad? Ya este resultado de este concepto del amor de Dios, que representa tantas cosas, ya deja por debajo todo concepto que usted encuentre en un diccionario. ¿Sabe? Por simple curiosidad, no formaba parte, me puse a buscar el significado de la palabra amor. Ahora tenemos todos internet, ¿verdad? Y todo. Y no voy ni a mencionarlo, hermano. Es que no se asemeja, pero en nada, a lo que acabamos en este momento de mencionar. Que no es que lo diga yo, es que lo dice la palabra de Dios, mi querido hermano. Ese es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor de Dios. Bien, teniendo ya claro el concepto, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor de Dios? Sí, bueno, no vamos a leer los demás versículos, pero usted ya sabe que en el capítulo número 13 del libro de Corintios dice que el amor es sufrido, el amor no se jacta de nada, el amor lo soporta todo, lo sufre todo. Ese es el verdadero amor. Una cosa es querer y otra cosa es amar. Querer sí, porque puedes estar por un momento, sí, que tanto te quiero, te adoro, sí, etcétera, por aquí. Y de repente ya cambió el panorama, alguien cambió, te cansaste o lo que sea y se acabó. Y ellos le dicen que es el amor, pero no es el amor. El amor de Dios lo soporta todo, lo aguanta todo, está en todo momento, en el momento difícil, pero también está en el momento de disfrute y de bendición. El que ama.
Porque Dios te ama, hermano. Dios nos ama. Dios nos ama cuando estamos, escuche, Dios nos ama cuando estamos en una circunstancia en la que nos estamos equivocando, y también nos ama cuando estamos haciendo las cosas correctamente. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio que se mueve en medio de todo esto, y es lo que es muy difícil dentro del pueblo de Dios. A veces nos equivocamos. Miren, no voy a decir a veces, muchísimas veces nos equivocamos, ¿sabe? Porque le voy a explicar que hay que aborrecer al pecado, pero hay que amar al pecador. Y no sabemos hacer esa separación, ¿sabe? No sabemos hacer muchas veces esa separación. Y tenemos que aprenderlo. Ya vamos a ver cómo se puede llegar a tener todo esto, ¿no? Que estamos hablando. Pues el título que yo había puesto era Las ganancias del amor. ¿Saben? Son 3 grandes ganancias, las mencioné al principio. Y la voy a volver a repetir. La primera es tener una buena conciencia. Buena conciencia. Aquí arriba, lo que tenemos, que podamos acostarnos todos los días y dormir como angelitos, sabiendo que tenemos una tranquilidad, una transparencia en nuestras vidas delante de Dios y de los hombres, delante de Dios y de los hombres, ¿no? Y les voy a invitar que me acompañen a seguir leyendo en el mismo libro de Juan, capítulo 3, en el versículo 19, 20 y 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, escuche, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pues fíjese usted que las ganancias del amor justamente son la buena conciencia, una confianza y una comunión con el Dios Todopoderoso. Efectivamente, ahora sí, vamos a confirmarlo. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, este versículo ya no habría que leerlo, el anterior solamente, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dejémoslo ahí, hermano. Bien, dice la buena conciencia, pero en el texto que estamos leyendo no habla nada de la conciencia, habla de nuestros corazones, ¿verdad? Porque la Biblia, cuando se refiere a nuestros corazones, está hablando de nuestra conciencia. Cada vez que habla, ¿no? ¿Qué es lo que tienes tú en tu corazón? ¿Qué es lo que tengo yo en mi corazón? ¿No? Se está refiriendo a lo que tenemos en nuestra conciencia, ¿no? Sin amor, hermano, no podemos tener buena conciencia. Sin el amor de Jesucristo es imposible. No podemos tener una conciencia buena. Siempre nos va a acusar. Siempre nos va a acusar, en cada momento, en cada circunstancia va a estar ahí presente. El amor debe estar presente en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios lo restaura todo, lo cura, lo sana. El amor de Dios corrige, endereza, hace justicia sobre la vida de sus hijos. Y cuando una persona camina en justicia, entonces es cuando realmente puede decir, tiene una buena conciencia. La confianza, esa confianza, hermano, que permite que usted y yo podamos orar al Padre cada día, seguro de que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Porque no hay, a ver, mire, le voy a poner un ejemplo. Nosotros los cristianos, en nuestros hogares, por ejemplo, queremos tener comunión con el Señor, queremos tener confianza con el Señor, ¿no? Esa confianza que viene de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa confianza. Pero de repente
no tenemos una vida acorde, no hay el diálogo, no hay la relación que debería existir en una pareja. Y entonces ese lazo que debe existir, porque dice la palabra que usted y yo, que los maridos y las mujeres somos una sola carne, se rompe, ¿no? Y entonces, como no hay comunión en nuestros hogares, cuando pasa una circunstancia difícil en la que sabemos que siendo cristianos tenemos que llegar al trono de la gracia doblando nuestras rodillas, nuestras oraciones no tienen poder, no tienen esa autoridad que Dios nos ha delegado cuando caminamos en su preciosa voluntad. Y no va a pasar absolutamente nada, no serán contestadas nuestras oraciones, no es porque Dios no quiere contestar, es porque no puede al trono de la gracia subir nada que esté contaminado, hermano. Si en nuestras oraciones hay odio, si en nuestras oraciones hay resentimiento, ¿cómo puedo yo ponerme a orar? ¿Cómo me puedo poner aquí si no me he puesto en paz primero con mi hermano? ¿Cómo puedo estar yo presentando un sacrificio como el de Caín? Porque ¿qué es lo que habita en el corazón del hombre cuando no está en perfecta comunión con Dios? ¿Verdad? Es imposible. Esa confianza que va a permitir que usted y yo podamos estar ahí, al lado del Señor. Esa confianza trae la comunión. Versículo 23 y versículo 24. Vámonos al 23 y 24. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo le da a usted y a mí, nos da una seguridad porque su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que estamos en comunión con Él. Y entonces es cuando usted y yo realmente vamos a doblar rodillas y vamos a orar y el Señor va a llegar y va a escuchar nuestras oraciones. Y puede usted estar totalmente tranquilo de que todos los días va al Padre como un niño recién nacido que desea la leche espiritual, no adulterada, sí clamar y poder amar y recibir de Dios el amor de Dios para que usted y yo vayamos a nuestros hermanos y podamos compartir el amor de Dios, porque como de gracia usted y yo recibimos, de gracia usted y yo también. Puede ser un motivo de que podamos darle gloria a Dios y un fuerte aplauso al Señor. No al hombre, sino a Dios. Él es el que hace la obra, Él es el autor de todas las cosas, el autor del amor, Él es el amor. Pero para ir terminando, mis amados hermanos, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que estamos en comunión con Él. ¿Y qué pasa cuando contristamos al Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando suceden circunstancias en las que no hemos podido tener un dominio propio para poder hacer frente a las dificultades? ¿No? Efesios capítulo 4, versículo 26. Este versículo me encanta. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque me confronta con mi realidad. Yo soy un hombre de temperamento, hermano. Y todo el tiempo estoy poniéndome en manos del Señor para no caer en lo que este versículo claramente dice, hermano. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabes? Aquí esto trae mucho. Airaos, pero no pequéis, dice. La única forma en la que usted y yo no podemos pecar, estando airados, es lo que comenté hace un momento. Tenemos que aprender a aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Cuando aprendamos eso, entonces podremos poner en práctica este versículo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para los que somos matrimonio, que nunca nos vayamos a la cama sin haber puesto en orden todas las cosas. ¿Sabe por qué, hermano?
porque trae gravísimas consecuencias que vamos a leer ahora en este mismo libro, en el versículo 30 y 31, que lo puede poner mi hermano, el versículo número 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Uy, ya, esto ya se fue a unos límites ya tremendos, ¿eh? Pero hermano, comienza con: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oh, la verdad que suena tremendo esto, ¿no? Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y mi querido hermano, lo primero que tenemos que reflexionar es una cosa. Dice: no contristéis, el versículo anterior dice: no contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, hermano. Él se entristece cuando usted y yo no estamos haciendo las cosas como a Él le agradan o como Él sabe que son correctas. Así como tú amas con un amor de hombre que no puede compararse de ninguna manera a tus hijos, el amor de Dios, que es perfecto, lo ama a Eric, me ama a mí, lo ama al pastor Jonathan, ama a Tati y a todos los que estamos aquí presentes. Y Él se entristece cuando nos equivocamos. Él se entristece cuando entramos en ira. En el versículo siguiente, que es donde encontrábamos esa lista tan horrible, dice: quítese de vosotros toda amargura. La amargura, ¿sabe cómo comienza? La amargura es un problema que usted aún no ha resuelto. Es una cosa que ha quedado inconclusa. La amargura comienza con malos entendidos. Algo que no ha quedado bien, que no ha quedado claro. Y de repente comienza a amargarse nuestro alma. Dice: quítese de vosotros toda amargura. Que hay otros versículos que hablan de que no crezca en nosotros una raíz de amargura. Porque ya nos hemos hecho una idea de algo que, por cierto, en la mayor parte de las situaciones, ni siquiera es como nosotros nos estamos imaginando. Y ya estamos ahí amargándonos nosotros, haciendo nuestras propias conclusiones. No somos capaces hasta de decir lo que va a pasar. Ya hemos hecho toda una telenovela. Y comienza por la amargura, mi hermano. ¿Sabe qué sigue de la amargura? Sigue el enojo. El primer paso es la amargura. Después sigue el enojo. Y el enojo es como si usted cogiera en la cocina y pone una sartén y la comienza a calentar con aceite. Se comienza a calentar poco a poco, ¿verdad? Ese es el enojo. Poco a poco nos vamos enojando, nos vamos calentando, estamos preparados para lo que viene. Después del enojo viene la ira, hermano. Ya la ira, porque la ira muestra lo que hay en el corazón del hombre. Es mentira cuando decimos: lo siento mucho, perdí los papeles, yo no estaba haciendo las cosas correctas. No, este no soy yo. Me acuerdo cuando, mire, cuando era muy niño vi una serie que se llamaba Hulk, el original Hulk, no el que ustedes han visto y ni el que vio Eric, que tiene 30 años, el original. Una serie muy antigua de los años 70 que Manu sí la recordará. Y recuerda cuando el doctor Banner decía al señor McGill que lo perseguía, ¿no? Le decía: señor McGill, por favor, no soy yo cuando me enojo. En el caso de Hulk era verdad, porque él sí que no era él cuando se enojaba, porque se convertía en ese inmenso monstruo que devoraba todo y mordía a todo el mundo y que acababa con lo que se encontraba por el camino, ¿verdad? Y ya da pena cuando después de la amargura hemos dejado. Por eso dice: airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para los que somos esposos, para los que somos hermanos, porque es este proceso. Comienza con una amargura en nuestro corazón, un enojo, luego ya viene la ira. Y fíjese, o sea, vamos, es que
la maledicencia. Ya cambia todo, ya. Está cambiando todo de una manera tan gradual, pero tan aumentativa. Son palabras horrorosas ya. Son palabras muy fuertes que nos decimos unos a otros. Ahora ya me lo llevo al contexto cristiano. Entre los cristianos ha habido peleas tremendas alguna vez. Peleas terribles, discusiones. No solo los matrimonios. Y nos hemos dicho de todo. Porque hemos dejado que todo esto vaya avanzando. Llega la maledicencia, hermano. Y ya nos decimos palabras muy duras. Palabras que hieren, que llegan ahí, que están ahí dañando todo nuestro ser. La palabra de Dios dice que usted y yo debemos amarnos. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede llegar a pasar eso, no? Finalmente, hermanos, ya, y esto ya, que como decir la guinda del pastel ya. Y regresamos otra vez al primer nivel de vida, hermanos. A esa primera categoría de la que estábamos hablando y que nos horrorizamos cuando hablamos, porque decimos, ¿quién puede operar en el corazón? ¿Quién susurra en el corazón de aquellos que hacen esta maldad? ¿No? Pues la maledicencia, justamente, hermano. Querer hacer daño a alguien en lo físico, en lo emocional. Destruir. Imagínense, qué feo eso ya, ¿no? Ya estamos hablando de algo ya que llega a unos niveles y todo comenzó por una amargura, por un malentendido. Incluso las guerras en el mundo, en este mundo, han sido muchas de estas guerras por malos entendidos, malas circunstancias. A mí no me gustó mucho cómo pusiste en la frontera tú, cómo te pusiste tú. No he entendido, para mí esto es una provocación, para mí es esto. Y han comenzado grandes desgracias en la humanidad. Y el hombre comenzó con una amargura, terminó en el enojo, la ira, la maledicencia y la malicia. Estamos dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Pero no vamos a terminar así. Este sermón no lo vamos a terminar así. Porque aquí lo que hemos hecho es describir qué pasa cuando no tenemos usted y yo una comunión con el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Posible que podamos terminar así. Aquí hay una descripción severa de lo que no hay que hacer. Justamente, pero ahora vamos a ver lo que hay que hacer. En la primera carta de Juan, en esta misma carta, en el capítulo número 4, en el versículo número 7 y 8, y es que el versículo se parece tanto, mi amado hermano, por eso me confundí al principio. Dice, porque Dios es amor. Porque la palabra de Dios está llena de amor y usted coge la Biblia por donde quiera que la quiera coger y está reflejado el amor de Dios para que usted y yo aprendamos a tener esa verdadera comunión con el Señor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, hermano. Dios es amor. Escuche, Dios es amor. El cristiano no tiene que buscar amar para encontrarse con Dios. Es al revés. Porque Dios mismo, el Dios Todopoderoso, que es amor, es el camino. El Señor es el camino. Dios es el camino hacia el amor. No al revés. O sea, no tenemos que aprender a amar. ¿Sabe por qué? Aprender a amar porque será nuestra propia fuerza y nos vamos a equivocar. Y no tenemos no tenemos la capacidad para poder hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero si decimos que Dios es el camino al amor, entonces sí. Y sabe, algo más maravilloso para terminar. Dios es el camino al amor y Jesucristo es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí.